Bien, hermanos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a trabajar este espacio, este tiempo con respecto a este tema de las bienaventuranzas, bienaventurados. Y quiero empezar diciéndoles que la palabra de Dios es verdad. Usted seguro lo sabe, pero hoy necesitamos entonces asumirla, abrazarla como eso, como esa verdad de Dios. Y ahí hay un letrerito que quiero que lo leamos primero y después que usted pueda compartírselo a la persona que está a su lado, porque esto es una de las grandes verdades absolutas más olvidadas. Esta es una de las verdades absolutas más olvidadas, máxime cuando tenemos situaciones adversas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Al contar tres, 1, 2, 3. Si Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. ¿Cómo es? 1, 2, 3. Si Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. Así es que usted puede decirle a su hermano, al que está a su lado, usted tiene a Dios, usted tiene lo que necesita. Hermanos, usted tiene lo que necesita si usted tiene a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros olvidamos esto? En la circunstancia, cuando estamos en la premura, cuando estamos en la situación difícil, cuando estamos corriendo, no igual, no tal vez en situación difícil, pero cuando corremos en tantas cosas, en tantas situaciones, ¿cuántas veces se nos olvida que tenemos un Dios y que no necesitamos nada? Yo dije, no necesitamos nada. Pero ¿verdad que casi siempre nosotros andamos diciendo que necesitamos algo? Bueno, las bienaventuranzas son realmente exclamaciones, no son promesas, no son profecía. Las bienaventuranzas son proclamaciones. Las bienaventuranzas no son aspectos de promesas, hermanos. Son exclamaciones, no son promesas o profecías para cumplirse algún día. No es eso las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son para que se vivan aquí y ahora, hermanos. Las bienaventuranzas son para hoy, son para que usted hoy las agarre y se las lleve para su casa. Son para que usted hoy las aprecione en medio de su circunstancia. La bienaventuranza es eso, algo que usted hoy toma como una exclamación de parte de Dios. Bienaventurado el varón, dice la Escritura, así empieza por allá en el libro de los Salmos. Hermanos, creer nosotros que cuando los recursos fracasan, realmente Dios es el que siempre está con nosotros. Y en esto la bienaventuranza cumple este gran propósito. Creer cuando todos los recursos fracasan, complace sumamente a Dios y es altamente aceptado por Él. Jesús dijo a Tomás, has creído porque has visto, pero bienaventurados los que creen y no han visto. Bienaventurados los que creen aun que no hayan visto. Hermano, yo no sé qué está esperando usted a su vida, pero dichoso usted si usted está esperando, porque la esperanza no avergüenza, hermano, porque la esperanza es algo que es un factor que está ahí, producido y puesto por Dios en medio de los procesos de nuestra vida. Bienaventurados los que creen cuando no hay evidencia de una respuesta en la oración. Bienaventurados los que creen cuando no hay evidencia de una respuesta a su oración. Dichoso el hombre y la mujer que se mantiene firme a pesar de que usted dice, he estado orando por tanto tiempo, pero yo no veo nada. Bienaventurado aquel que se para firme en las promesas de Dios, que tendrán el cumplimiento en el tiempo de Dios. Bienaventurados aquellos quienes confían más allá de la esperanza cuando todos los medios han fracasado. Bienaventurados son aquellos que esperan con fe y convicción y esperanza a pesar de que todo haya fracasado. Eso es ser bienaventurado, hermano. Eso es ser dichoso. Eso es ser feliz, que es una de las traducciones de bienaventurados. También nosotros en esta otra pantalla podemos ver que las bienaventuranzas no nos enseñan lo que los hombres deben tener para ser salvos,
sino lo que los hombres salvos deben tener. ¿Les gustaría leer eso? Sí, lo leemos. Bueno, 1, 2, 3. Las bienaventuranzas. No, hermanos, a ver, un corito bien bonito. A ver. 1, 2, 3. Las bienaventuranzas no nos enseñan que los hombres deben tener para ser salvos, sino lo que los hombres salvos deben tener. ¿Cómo y qué significa todo esto? Bueno, significa que cuando la bienaventuranza dice algo, lo está diciendo para nosotros, los hijos de Dios. Nos lo está diciendo como algo que está establecido, hermano, como algo que ya está. Dichosos, bienaventurados. Yo escogí capítulo 5 de Mateo en el verso 3. Y es impresionante cuando ya uno hace la lectura corrida y hace todo un trabajo de meterse un poquito en la palabra, por qué esta primer bienaventuranza es tan impresionante y por qué Jesús empezó con esto. En capítulo 5 de Mateo, en el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, hermanos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una de las cosas en las que el Señor nos habla. Hermanos, pobres en espíritu. Hay algo que yo quiero contextualizar antes de seguir con el tema de pobres en espíritu para poder compartir y explicarnos qué es pobres en espíritu y esta bienaventuranza que es fascinante, hermanos, porque está trazada sobre este gran sermón, uno de los 5 sermones que Jesús dijo, los grandes sermones. 3 los recoge Mateo, y es impresionante porque esto es algo, hermanos, que si nosotros lo seguimos al pie de la letra, cuando hablamos y vemos las bienaventuranzas, que es como empieza el Sermón del Monte, nosotros vamos a hacer y vamos a producir mucho fruto en medio de nuestro caminar cristiano. Ahora, hay algo que es muy importante y es como Isaías en el capítulo 66, que es también nos va a servir de contexto. Isaías en el capítulo 66 habla, y vamos, acompáñenme por favor a Isaías 66. Isaías capítulo 66, en el verso 2, que es donde está el punto focado, el focal ahí, punto. Pero podemos inclusive, para hacer un poquito más de argumento, leer 66 en el verso 1. Vean lo que dice el verso 1. Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? Pregunta, ¿verdad? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Verso 2. Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Noten esto, hermanos. Noten este texto porque el Señor está diciendo, yo hice los cielos, yo hice la tierra inclusive es estrado de mis pies. ¿Qué me pueden ofrecer ustedes? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? El Señor lo hizo todo, pero todo lo hizo completo y perfecto. Por eso si usted tiene a Dios, lo tiene todo. No necesita nada, hermano. De verdad, no piense que necesita algo, no necesita nada. Si lo tiene a Él, lo tiene todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo, hermanos. Todo vacío, toda forma, todo pensamiento, toda cosa, todo está ahí. Está en Él. Ahora, vean lo que Él dice. Yo lo hice todo. Pero me interesó mucho y me cautivó en mi corazón y en mi mente también poder ver cómo Él cambia todo esto del 66.1 y cuando cae el verso 2, Él dice, yo hice todo esto con mis propias manos, pero yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. El Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que todo lo hizo, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo creó, dice, pero yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es decir, vean la cosa, la forma en cómo Dios viene
y se focaliza en aquel hombre que es pobre y es humilde de espíritu. Dios resalta esta cualidad, Dios resalta esto, y en la bienaventuranza que Jesús expresa, dice Jesús, pobres en espíritu. Hermanos, ser pobres en espíritu es el vaciamiento total de nuestro orgullo. Pobres en espíritu trata de vaciarnos por completo para luego llenarnos de Él. Pobres en espíritu significa salir de nosotros mismos y dejar que Cristo sea el que integre nuestro ser. Vaciarnos de nosotros mismos. Jesús fue el mejor ejemplo y dijo Jesús, lo que yo vengo a hacer es lo que yo quiero que ustedes hagan. Él, siendo Dios, no escatimó en ninguna manera ser siervo. Tomó forma de siervo, se humilló a lo sumo, bajó hasta la forma de hombre, se vació. Eso es ser humilde, eso es ser pobre y humilde de corazón. Hermanos, no puede ser lleno lo que primero no es vaciado. No puede ser lleno lo que primero no ha sido vaciado. Usted no podrá llenar el vaso que está lleno, llenará el vaso que está vacío. ¿De cuántas cosas necesitamos vaciarnos? ¿De cuántas cosas necesitamos nosotros despojarnos para ser llenos del Espíritu? Llenos de un espíritu que es pobre, humilde de espíritu. Sin embargo, en nuestra connotación, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza, para algunos inclusive es insulto, para algunos es deprimente. Cuando hablamos de pobreza, para muchos, muchas veces, esto es antagónico, esto no debe de ser. Es más, hay trabajo que se hace para acabar con la pobreza. Mas la Escritura dice, dichoso el que es pobre y humilde de espíritu, ¿verdad? De espíritu, no está hablando de la parte material. Sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos tomar esto y decir, Señor, enséñame qué es realmente esto. ¿Por qué Jesús tomó forma de siervo? ¿Por qué Jesús se humilló? ¿Por qué Jesús se vació de sí mismo? Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Es vaciarse de ser Dios para hacerse hombre. Jesús, en su forma de hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo, hermanos. Se dio a lo sumo se entregó, a lo sumo bajó. Es Juan el Bautista el que recoge un pensamiento que viene en un hilo con respecto a esto. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, dice. Es necesario que yo me quite, que yo me despoje. Hermano, usted nunca será, usted cree que el vacío, usted cree que usted es feliz, usted cree que usted es lleno por lo que tiene, por lo que va a tener o por lo que está trayendo a su vida. Usted y yo nunca seremos llenos si no somos llenos del Espíritu primero. Siempre habrá un faltante, por eso es que los faltantes en nuestra vida están. Usted tiene hoy el pelo negro y mañana lo quiere blanco, y después lo tiene blanco y lo quiere azul. Y después usted tiene una camisa, pues quiere otra, y después tiene un zapato y quiere el otro, y después tiene un carro y quiere el otro. Es como una cosa que es, alguien diría, sí, es lo natural, sí, es lo natural. Es lo natural. Pero la realidad de Dios se encuentra ahí, en esa bienaventuranza. Bienaventurado el que realmente es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio siempre tiene estos dos aspectos: derribar para luego levantar. Hermano, si usted quiere y yo quiero plenitud, necesito vaciarme de mí mismo. Hay tanto de nosotros, hermanos, que a veces Dios no cabe en nuestra componenda, en nuestra agenda, en nuestra forma. Dios a veces no cabe en nuestra ecuación. Es que son tantas cosas, las que hago, es que necesito hacer tanto, es que tengo tanto. Sin embargo, hay vacíos que solo el Señor podrá llenar. No te lo llena un matrimonio, no te lo llena un esposo, una esposa, no te lo llena. No te lo llenan los hijos, no te lo llena un trabajo, no te lo llena una profesión, no te lo llena. Tan así es que cuando nos partamos de esta tierra, nada de eso usted se llevará. Amén. ¿Estamos aquí? Bueno. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Esto es lo que el Señor dice, hermano.
Él va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu. Hay un aspecto que es necesario que tomemos en cuenta nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de la parte de ser redimidos, por eso dijimos al principio, las bienaventuranzas no es una promesa, no es una profecía, no. La bienaventuranza es una declaración que es para usted, y si usted la quiere tomar hoy, usted la toma. Si usted dice hoy, yo soy pobre y humilde de corazón, usted puede salir de aquí como un heredero del reino de los cielos. En Cristo nosotros hemos sido redimidos. Por eso la bienaventuranza no tiene nada que ver con el tema de un asunto de la salvación. Es para los salvos, no es para acumular o poder llegar a un aspecto de la salvación. Por eso en Cristo nosotros somos redimidos, pero cuando nosotros vamos a la bienaventuranza, nosotros realmente, Cristo en mí es el que realmente produce esa bienaventuranza. ¿Sí me doy a entender? Ustedes recuerdan, ese circulito primero, ese que está ahí primero, eso es estar en Cristo. Esto es el primer momento de tu salvación. Usted no llegó a ser salvo porque usted era muy bueno o muy malo, o porque usted andaba muy por acá y muy por allá. No, usted llegó ahí porque la obra de Cristo te metió y te puso en Cristo Jesús. La bendición de Dios, la salvación es de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Somos redimidos, pero la palabra nos habla a nosotros, y hemos estudiado aquí de esas tres cruces. Hay una cruz eterna, que es la cruz que dice la palabra, antes de la fundación del mundo, el cordero inmolado desde antes de que el mundo existiera. Después viene la cruz histórica, que es la que nos lleva a estar en Cristo. Y esta otra cruz que yo pongo ahí siempre, es esa cruz que Jesús nos invitó a todos nosotros. Y nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo como redimido, niéguese a sí mismo como salvo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí es donde aparece la bienaventuranza. Y la bienaventuranza tiene que ver con lo que Cristo es en mí. Bienaventurados. Usted, si ha tomado la cruz que Jesús nos ofrece, usted es bienaventurado. Si usted se ha negado a usted mismo y tomado la cruz, usted es bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados tenemos aquí? Amén. Porque una cosa es ser salvo por su obra y otra cosa es salvo por su vida. Cuando hablamos de Cristo en mí, hablamos de salvos por su vida. Cristo me está salvando hoy. Cristo me sigue salvando hoy, es por gracia, es por su favor, porque yo todavía peco, porque yo todavía tengo mis problemas, pero Cristo en mí empieza a producir algo distinto, diferente, cuando me someto, cuando me niego a mí mismo, cuando tomo esa cruz y le sigo. Amén. Desde ahí la bienaventuranza tiene que tomar lugar. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy el producto, realmente yo soy el producto de la presión de las manos del gran alfarero. Hermano, usted lo que es por gracia. Por gracia ha sido salvo. Usted y yo por gracia somos salvos. No don de nosotros. Lo que soy, dice el apóstol Pablo, porque lo que yo he trabajado más que todos ustedes, dice el apóstol, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Y lo que soy, soy por la gracia de Dios. Hermano, la gracia bendita del Señor y la misericordia del Señor, que hoy la disfrutamos en la Santa Cena en alusión al recordatorio, es lo que realmente nos hace ser esas vasijas. Yo soy el producto de la presión de las manos del gran alfarero. El problema es que la iglesia no se está dejando moldear por la palabra. La palabra está llegando a ser, como dice en la palabra de la cruz, es locura para aquellos que se pierden. Para nosotros es bendición, pero ¿cuántos nos queremos someter? Hermanos, ¿cuánto nos queremos someter cuando las cosas no nos salen bien? ¿Cuánto nos queremos someter a obediencia a Dios cuando yo quiero tener aquello y me emberrincho y es aquello, y es que es aquello y es aquello, y lo tengo porque lo tengo? Y el Señor dice, si quiere, métase contra esa pared, golpéese contra eso, porque nosotros a veces estamos en contra de las Escrituras. Nos cuesta someternos. ¿Verdad que normalmente nosotros a nuestros hijos siempre buscamos hacerles el buen consejo? Y normalmente usted tiene respuesta de sus hijos diciendo que usted no sabe. Hello. Es decir, ubíquese. Usted no es de esta generación.
Ajá, sí. Los chiquillos lo que no saben es que en la generación de nosotros éramos peores que ellos. Eso es lo que ellos nunca no saben porque no lo han experimentado, pero éramos peor que ellos. Y nosotros decíamos lo mismo. ¿Y cuántos nos llevamos algún golpe? Solo el de allá. Yo soy el producto de la presión de las manos del alfarero si me dejo moldear. Hermanos, usted y yo no nos dejamos moldear por pensamientos. Nosotros somos muy reactivos, muy reactivos. Nosotros despreciamos a Dios por muchas cosas en las que yo me encapricho y no quiero. Y digo, entonces no. Entonces no oro, entonces no canto, entonces no digo, entonces no voy, entonces no aprendo. Entonces, pero Dios tiene ahí. Felices los que reconocen su necesidad de Dios. ¿Cómo? Digámoslo, 1, 2, 3. Felices los que reconocen su necesidad de Dios. Y es que reconocer las necesidades del pobre. Ustedes, no tengo tiempo, pero ustedes se acuerdan del ciego Bartimeo, ¿verdad? Pobre en el contexto de aquel lado, que sería Occidente, no, Oriente. En el Oriente, el tema de la pobreza y de la humildad era un asunto, hermanos, que no tenía nada que ver con un asunto de plata, era un asunto más bien de disponerse en ellos a hacer algo para poder mostrar a través de ese evento que realmente eran pobres y humildes, no era una pobreza como tal. Solo para dejarlo ahí en el ambiente. Bartimeo, ¿se acuerdan cuando, no sé si usted ha puesto atención cuando usted lee esa historia de Bartimeo? ¿Qué es lo primero que Bartimeo deja cuando Jesús pasa? Él empieza a gritar y ¿qué le dice? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué fue lo que dejó primero? ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? Díganos. La capa. Saben, hermanos, que en ese contexto tener capa era de alguien muy adinerado. Era de gente de mucha plata. La capa es un símbolo no solo de protección, era un símbolo de estatus. Bartimeo, hijo de Timeo, que hay una redundancia ahí porque sería Bartimeo, el hijo... No, Bartimeo, el hijo de Timeo, ese es como el hijo del hijo de... Bueno, pero ese no es el punto es este, hermano. El punto es que este hombre había nacido ciego. Para Occidente, el nacer ciego era un tipo de maldición. Y las personas creían que tenían que, de verdad, someterse a aspectos de humildad, ¿verdad? Porque se decía más o menos es ciego porque algo pasó, era un odioso, orgulloso. Pero se dice de Bartimeo que Bartimeo era un hombre de posición. Sin embargo, mendigaba. El mendigo de ese lado no es un asunto de que tenga plata o no tenga plata. Inclusive la palabra que aparece es P-T-O-C-H-O-S. Y no sé pronunciarla y mejor no la digo. Porque es potochos o tochos, no sé cómo, porque a mí el hebreo ya se me confundió. Pero el punto está en que esa humildad, esa parte de ser un mendigo tenía que ver con una disposición del corazón. Cuando pasa, él deja la capa. Y deja la capa y se va donde Jesús y le dice a Jesús palabras de una persona de mucho conocimiento. ¿Qué quieres?, le dice Jesús. Y él le dijo, yo quiero ver, quiero ser. Él estaba claro en su propósito. ¿Por qué les cuento esto? Porque ellos se humillaban. Hermanos, no es humillarse comer lo que hay cuando usted no tiene más que comer. Eso no es ser humilde. Eso es porque no hay más. Ser humilde sería que usted cuente con todos los recursos y usted por solidaridad con aquellas personas se coma lo que esas personas están comiendo. Eso es ser humilde. La humildad es un aspecto que sale del corazón. Cuando yo puedo tener otra condición y la acepto, pero no es... Uno a veces se equivoca con personas, ¿verdad? Y puede decir, ay, es que vea, qué humilde es hermana, limpia aquí, qué humilde que es. No, es que eso es lo que trabaja, ella trabaja en eso. Eso no es ser humilde, es su profesión, es su trabajo. Sí estamos captando. ¿Por qué lo digo? Porque felices los que reconocen su necesidad de Dios, porque hay personas, aún cristianas, que no reconocen que Dios es suficiente. Porque nosotros ante las alternativas en decisiones y en formas
y en conceptos muchas veces no reconocemos la necesidad de Dios y lo hacemos a nuestra manera, insistimos en nuestras cosas, nos metemos y metemos cabeza, nos volvemos cabezones, hermanos, nos volvemos personas que insistimos, y si lo quiero, y si lo quiero, y yo quiero esto, y yo quiero aquello, y entonces no reconocemos la necesidad de Dios, porque decimos, no, yo puedo esto y yo lo quiero, aunque Dios no tenga parte en la ecuación de tu vida. Y este es el gran problema de no ser humilde y sencillo de corazón. ¿Usted cree que si yo tuviera una gran necesidad de Dios, no estaría clamando a Dios, no estaría aquí, reunido? Hay gente tan necesitada que ni a la iglesia viene. Hay gente tan necesitada que ni ora. Hay gente tan necesitada que no quiere ni entrar en procesos con Dios. Y están necesitados. Aló, iglesia. Esa es una verdad. Por eso la bienaventuranza es una promesa, no es una promesa, no es un asunto de una profecía, es un asunto de una expresión de realidad. Dichoso usted si es pobre y humilde de corazón, porque de usted es el reino de Dios. Si usted no es así, si yo no soy así, yo no he entrado en que Cristo en mí sea la verdad de Dios. Bienaventurados. Las bienaventuranzas fueron dadas, hermanos, como una secuencia espiritual lógica, y podemos comparar las bienaventuranzas con una escalera. Cuando usted las ve, y no tenemos el chance para hoy, pero en Mateo capítulo 5, usted empieza a ver a Mateo, y ¿cómo empieza? Bienaventurados los pobres, ¿verdad? Después dice, los que lloran. Después dice, los mansos. Después dice, los misericordiosos. Después dice, los limpios de corazón. Después dice, y después dice, y después, ¿cómo termina? Ajá. ¿Cómo dice el final? Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa os insulten, persigan, mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócesen y alégrense, porque en los cielos y ya tienen ustedes el gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Los profetas entendieron esto, hermanos. ¿Qué tenía que pasar? Nosotros con cualquier cosa nos derrumbamos. Con cualquier cosa, hermanos, nosotros con cualquier cosita estamos derrumbados. Nosotros con cualquier cosa nos saca de onda. Cualquier cosa a nosotros nos saca, hermanos, revisemos eso, porque eso es actitud de carácter. Eso es actitud en carácter. Revisemos eso. ¿Por qué a nosotros nos sacan las cosas a veces que son aún triviales? ¿Por qué nosotros hay cosas que nos sacan? Porque no entendemos la escalera de las bienaventuranzas. Dichoso el que llora, dichoso el pobre. Además, ahí está. Dichosos los que lloran, dichosos los mansos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos todos los que son pacificadores, dichosos todos los que realmente padecen persecución. Hermanos, esta es una gran enseñanza que la iglesia hoy debe acumular, y mi objetivo en esto es saber que hay una secuencia espiritual, que hay una enseñanza que es particular, que está en tres verdades básicas que aparecen aquí. Número uno, la primera verdad básica es: el camino hacia la victoria es admitir la derrota. ¿Aló? Si usted quiere seguir peleando con Dios, pelee con Dios. Sí, siga peleando con Dios. Yo le puedo asegurar algo, y me pueden dar un aplauso por sabio: nunca vas a ganarle a Dios. ¿Cuántos creen que hay sabiduría? Por supuesto, porque la Escritura lo dice. Nunca le ganarás a Dios. Nunca, nunca. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Cuando Dios no te tiene algo al lado, cuando Dios no te quiere dar algo, Él sabe que es lo mejor para usted. Y Él quiere lo mejor para su vida. Él quiere lo mejor para usted. Él no quiere lo que sobra. Él no quiere llenar un vacío. Él no quiere llenar una necesidad. Él lo quiere llenar todo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Por eso, porque vaciarnos tiene que ver con admitir la derrota. Es una derrota espiritual lo que nosotros necesitamos entender que está pasando.
Significa que el camino hacia el poder está en darse cuenta del desamparo, que en el camino hacia la victoria está en admitir la derrota, que el camino hacia la bondad está en confesar y reconocer el pecado, hermano. Cuando reconozco el pecado, cuando entiendo que estoy en bancarrota espiritual, hermano, si no llega una bancarrota espiritual a mi vida, si yo no logro entender que es por su espíritu, que es por su gracia, que es por su favor, no lo voy a lograr. ¿Estábamos aquí? 2. Una de las cosas que hace esta bienaventuranza es revaloriza la verdadera riqueza. ¿En dónde están puestos nuestros conceptos, nuestras formas? ¿En dónde están puestos nuestros tiempos? Hermanos, yo siempre he dicho, usted da su tiempo a lo que ama. Usted es capaz de poder pensar en muchas cosas y en sus dificultades, situaciones y crisis por días y horas. Pero ¿cuánto piensa usted en Dios? ¿Cuánto pensamos en Dios? Cuando tenemos un problema, nosotros le damos lugar a ese problema de días, de horas, buscamos consejo, buscamos cosas. Hermano, y usted vive en esa revolución. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Revalorizar la verdadera riqueza. Entonces, la riqueza verdadera no puede consistir, no debe consistir en la valorización de las cosas. No es lo que me define a mí qué es lo que tengo. En este mundo sí, en este mundo usted tiene posición, usted tiene posesiones, usted tiene un estatus. Pero nosotros que somos del reino, nosotros estamos hablando otro lenguaje. Nosotros tenemos que revalorizar la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza se encuentra en un corazón sencillo, en un corazón contrito y humillado al cual Él no desprecia. Esto es lo que Él quiere. ¿Qué deseo? Dice el Señor. Lo que yo deseo es un corazón contrito y humillado al cual yo nunca voy a despreciar. Hermanos, busquemos esta revelación de ser humildes y sencillos de corazón. Amén. Amén. Lo tercero, y voy a terminar aquí, voy a dejar esto a medio palo, pero el Señor no tiene ningún problema, yo sí, pero ahí Él me las arregla. Después de que le haga el berrinche. No. El camino a la independencia está en la dependencia. ¿Aló? Además, leamos el primero. Hagamos la dinámica. A mí me encanta que ustedes me ayuden a leer. El primero. 1, 2, 3. El camino hacia la victoria está en admitir la derrota. Usted y yo necesitamos admitir que nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. ¿Cuántos están seguros que usted no lo puede hacer por usted mismo? Pero seguro, hermano. Eso es admitir la derrota. Usted y yo por mí mismo no lo logro. No lo logro. Yo lograré cosas terrenales. Seré un hombre muy proactivo, muy impulsador de cosas, o muy luchador y emprendedor y todo. Sí, yo logro. No, estamos hablando del mundo espiritual. Estamos hablando de ser humilde y sencillo de corazón. Eso no lo lograré por mí mismo. Lo lograré en el poder del Espíritu. Lo lograré sometiéndome a Dios. 2, 1, 2, 3. Revaloriza la verdadera riqueza. La riqueza es estar en su presencia. La riqueza es tener el Espíritu Santo. La riqueza es atender, hermanos, conocer y trazar bien las Escrituras. En eso sí hay riqueza. Esto es rico, hermanos, saber estudiar la palabra, meternos en la palabra, entender, obedecer a Dios. Esta es la verdadera riqueza. Estos son los tesoros que el Señor tiene para nosotros. Y tercero, 1, 2, 3, el camino a la independencia está en la dependencia. Hermanos, definitivamente la bienaventuranza enseña el camino hacia la independencia que se encuentra a través de la dependencia, y que el camino hacia la libertad se encuentra a través de la entrega. ¿Usted quiere ser libre? Entréguese a Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, hermanos. Aleluya. El camino hacia la dicha está en la necesidad que puede ser satisfecha cuando lo encomendamos todo a Dios con toda confianza. Dependencia de Dios, dependiendo como el niño que depende de su madre en el pecho para poder subsistir. Dependencia de Dios en todo y en cada uno de los minutos y segundos de mi vida. Hermanos, definitivamente la bienaventuranza son una descripción de lo que ha de ser todo cristiano
y no lo que son algunos cristianos excepcionales. A veces nosotros decimos, es que ese es un cristiano diferente, es que ese es carnal, ese es otro. No, hermanos, es la descripción de lo que ha de ser todo cristiano. La bienaventuranza es algo que usted tiene, que usted es, y no lo que son algunos cristianos excepcionales. Nosotros a veces tratamos de clasificar algunas cosas y no es verdad. Nosotros como cristianos somos personas excepcionales por la obra de Jesucristo. Dichoso usted que puede humillar y someter su corazón a Dios. Dichoso usted que puede tener un concepto diferente. Dichoso usted, dichoso yo que soy humilde y sencillo de corazón. Dichoso usted que llora porque es bienaventurado. Dichoso usted que puede sufrir persecución, señalamientos y permanece en Cristo como el único argumento. Dichoso usted que sabe que su necesidad está llena en Cristo. Dichoso usted que sabe que el único que lo puede llenar a usted en todo no es lo que Dios en su misericordia le ha dado, sino Él mismo en el favor de Él. Amén. Y creo, hermanos, termino con esto. Traducir esta frase para comprenderla un poco mejor, podríamos traducirla de la siguiente manera: felices los que reconocen su necesidad de Dios y se someten a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí está la parte, dirían aquellos, hermenéutica, la parte exegética, la parte de ponerle la lupa a esta bienaventuranza. Tiene que ver con el reconocimiento de una necesidad que yo tengo de Dios, no porque estoy mal, no, porque soy persona, porque soy un ser humano, no porque estoy enfermo, no, yo tengo necesidad de Dios aunque no esté enfermo, yo tengo necesidad de Dios aunque no tenga plata, yo tengo necesidad de Dios aunque no tenga las condiciones, yo tengo necesidad de Dios sea lo que sea, porque tengo una necesidad de Dios, porque Dios es Padre, porque Dios suple, porque Dios sí sabe qué darme. Cuando Dios te da algo, es porque Él sí sabe, hermanos, que es lo que Él quiere. Él agrada esto, y Él le dice, esto es lo que yo quiero para usted, hijo. Dios te da una familia, Dios te dio un carro, Dios te dio un esposo, Dios te dio esta persona, Dios te dio una profesión. Esto es lo que usted y yo tenemos que abrazar con humildad y sencillez de corazón y decir, Señor, gracias, porque yo reconozco necesidad en ti y me someto a ti, Señor, porque yo sé que tú también tienes más cosas que darme como el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por lo que Dios les ha dado? ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios por lo que Dios les ha quitado? Me bajó ahí, me bajó ¿Cuánto le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por lo que no tenemos? Señor, gracias. Quiero que puestos de pie, sin hablar, nada más nos ponemos de pie. Y vamos a leer la última parte donde dice, felices los que reconocen. Y que esto sea, este impacto en nosotros, en nuestra vida. Y que nos vayamos con esto a nuestra casa. Vamos, hermanos, no haga más nada que hacerlo, porque este es el cierre que es para usted y es para mí. Yo quiero ser bienaventurado. ¿Cuántos somos bienaventurados? Amén. Dichosos nosotros. Al contarte vamos a leer donde dice felices para allá, y que esto sea la forma en la que nosotros digamos, Señor, gracias, me llevo esto para mi casa, me llevo esto para mi vida, me llevo esto, Señor, para abrazarlo y meditarlo, y en medio de toda mi semana estar pensando en esto. Amén. 1, 2, 3. Felices los que reconocen su necesidad de Dios y se someten a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, yo bendigo esta comunidad de fe. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra. La palabra es tan rica. Señor, enséñanos, danos hambre y sed de tu palabra, de estudiarla, de buscar herramientas para interpretar, para aplicar, para entenderla mejor. Señor, que sometamos nuestro corazón, nuestra vida y nuestra mente a estas cosas de aprendizaje de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta bienaventuranza. Hoy yo de aquí con mis hermanos salgo diciendo, dichosos nosotros que reconocemos la necesidad que tenemos de ti y que nos vamos a someter a ti, que nos sometemos a ti, porque tú nos ofreces
el reino de los cielos. Padre, bendice estas familias, bendice a cada uno de los que están conectados ahí en las plataformas, sus familias. Gracias por esta iglesia, que sigamos orando por los proyectos, por las proyecciones que tenemos. En el nombre de Jesús, Señor, por todo lo que estamos preparando, Dios nos permita llegar a este 30 aniversario. Señor, desde ya este paseo, sin paredes, este culto sin paredes, lo que tenemos programado para septiembre. Señor, los arreglos que estamos haciendo aquí también en medio de este lugar. Señor, toda esta parte de transformar algo en alguna medida. Señor, ayúdanos, y gracias por los hermanos que fielmente han dado, por los que fielmente han aportado más allá, Señor, más allá de lo que siempre dan. Bendícelos, tú los conoces por nombre en sus corazones. Y gracias, Señor, por esta iglesia. Que este día nos lleves en paz a donde vayamos. No nos dejes caer en tentación y nos libres del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén y amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Les amo. El Señor lo sabe y usted también.